Listo. Bueno, muy buenos días. Tenemos mucha alegría de que haya empezado este acto de defensa, una tesis muy esperada. Quien defiende hoy es María Teresa Piñero. Su tesis doctoral es Las denuncias internacionales como estrategia de lucha ante el terrorismo de Estado. Fue una tesis dirigida por el doctor Santiago Garaño y codirigida por el doctor Daniel Rafecas. Y tenemos un jurado que ha trabajado mucho y muy rápido y muy bien le agradecemos un montón el trabajo en torno a esta defensa, que es la doctora Laura Monbelo, la doctora Soledad Gesteira y el doctor Ignacio Anitúa. ¿Cómo? Sí, Cuetorrúa, sí, efectivamente, como jurado suplente. Así que también le agradecemos su participación remota. Y así que bueno, estamos listos para empezar. Sí, me voy a ir para el fondo, así no tapo ATT. ¿Tengo que empezar yo o empezás vos? Yo me tengo que decir. Yo pensé que había una introducción. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Tete Piñero y vengo a defender una tesis de doctorado. Primero que todo les quiero contar que esto es una tesis académica que tiene una implicancia personal. Esta tesis de lo que yo voy a hablar, yo lo viví, por lo cual no es aséptica, no es neutral, es una toma de posición. Yo voy a hablar de las denuncias, pero les quiero contar que toda mi vida fue atravesada por las denuncias. Nosotros con mi marido Ángel Georgiadis vivíamos acá a 10 cuadras, en la calle Las Heras 850 de Lomas de Zamora, casa que fue allanada cuando Ángel cayó preso. Ángel era conducción de columna de Zona Sur, era la conducción política de Montoneros en Lanús, era jefe de unidad, así que esto es muy simbólico, estar acá en Lanús defendiendo esta tesis y reivindicando la acción de tantos compañeros que dieron su vida o que se la arrebataron, porque no la dieron, se las arrebataron, se la sacaron. Ángel estaba preso desde julio del 75 en la unidad 9 y luego del 13 de diciembre entró en los pabellones de la muerte. Los primeros matan a 2 compañeros, a Dardo Cabo y Pirles, marido de Alicia, que fue secuestrada en la ESMA, que dio un testimonio brillante en París, del cual yo hablo en la tesis, y Ángel lo amenazan y lo sacan de la cárcel, y yo me entero que se había suicidado, entre comillas, el 5 de febrero. No, yo no podía creer ese suicidio, nunca jamás lo pensé que lo podían matar. Presuntamente en las cárceles estaban más protegidos. Y no pude pensar lo que era la muerte de Ángel. Lo único que pude pensar es hacer algo contra ese atropello. La muerte de Ángel por lo menos tenía que servir para que no siguieran matando a tantos compañeros que estaban en la cárcel. Y a eso me dediqué. Y dije, en algún momento voy a hacer el duelo, algún momento. Y siempre estuve denuncié durante muchos meses hasta que ya no tenía más lugar donde denunciar y me bajó la ficha de que no era conveniente seguir estando en una casa que había sido allanada porque vivía en la casa de mis viejos y me habían buscado. Y le dije a Chichela, que está acá escuchando, y a Juan, que le mandé una carta, y les dije que parecía prudente irme. Y me mandaron un telegrama por Amnesty, pasajes pagos para María Teresa y su hija, firmado por Carol, amiga de Juan. Eso era todo, que tenía que ir a Air France. Fui a Air France, me dieron los pasajes, no me quería ir, y bueno, me fui. En junio del 77 me fui, sin ganas. Bueno, llegué a París, nadie me esperaba, porque era imposible avisar que uno iba, estaba todo vigilado, no se podía hablar por teléfono, nada. Tenía unos tíos muy chetos, por lo cual no fui de ninguna manera a París a verlos,
y me recibieron refugiados. Bueno, al final terminé en Ginebra, la hago corta, terminé en Ginebra y seguí denunciando. Denuncié siempre, denuncié en la CADU, denuncié cuando lo secuestraron a Guillermo, a mi primo Guillermo Joly, que se terminó suicidando cuando lo agarró el turco Julián, se tiró de un tren a un tren, preferible la muerte, porque no eran los dioses de la vida y de la muerte, él decidió cuándo se moría. Reivindico a Guillermo y a los compañeros que estuvieron con él. Pásala. Bueno, siempre quise conocer lo que pasó y qué hizo la dictadura, por eso impulsé en Cancillería, gracias al valor de Timerman, que se animó a que buscáramos los archivos. Yo pensé siempre que los archivos de la represión están en algún lado, y siguen estando, que todos lo firmaban, los microfirmaban y en algún lado están, no sabemos dónde. Bueno, como siempre pensé que había que saber lo que había pasado, busqué en el doctorado y en la maestría que hice, conocer lo que había pasado. Por eso he respetado y aprendido el formato académico que amplía la fundamentación y da una mayor comprensión de los hechos. Pero es prolongar en este formato universitario esta lucha contra el mal, contra el atropello. Bueno, cuando yo empecé la tesis, había pensado que tenía que ser una tesis sobre lo que había, las denuncias que daba el marco, pero fundamentalmente quería ver cuáles habían sido las respuestas de la dictadura, que lo había pensado mucho durante la Comisión de Memoria Histórica. Yo revisé muchísima documentación, reflexioné muchísimo durante el doctorado, tenía varias respuestas que después después lo voy a contar, pero empecé con lo de Martínez Dios y Burson Marsteller. En la Comisión de Memoria Histórica había logrado encontrar, creo que fui la primera persona que Martín Granowski escribió en página, lo que era Burson y Marsteller. Encontré todos los contratos y el plan que ofrecía la dictadura para blanquear la imagen. Entonces cuando empecé el doctorado, empecé a buscar, cuando empecé la tesis, empecé a buscar quién era Martínez Dios, que es maravilloso lo que encontré, quiénes lo apoyaban en Estados Unidos, Rockefeller, el AmCham, el Council of America, pero también, y esto es lo maravilloso de una investigación, el ponerle tiempo, me di cuenta que había otra gente que se oponía en Estados Unidos a la acción de Burson Marsteller. ¿Quiénes son? Y había un montón de ONG que luchaban como luchábamos nosotros contra Burson Marsteller y contra la mentira, contra la dictadura. Y empecé a tirar el hilo. Y encontré un movimiento maravilloso en Estados Unidos que había nacido por la lucha contra la guerra de Vietnam, por el movimiento de derechos civiles, contra el asco de los gobiernos republicanos, de la Realpolitik de Kissinger. Y dije, yo esto lo tengo que estudiar, esto tengo que conocer, no puedo avanzar en el guión de tesis sin detenerme en esto. Entonces, yo calculo que creo, ¿me traes una cucharita o algo? En una tesis uno no puede dejar sin investigar todo lo que piensa que es congruente con lo que uno está estudiando. Entonces, yo no puedo hablar de esto si no sé la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam es también saber qué es el gobierno de Lyndon Johnson, que no tenía ni remota idea que Johnson fue un gobierno muy progresista, embarrado en la guerra de Vietnam, que no le gustaba la parte internacional, eso no le afectaba, no le interesaba, se metió hasta por acá y así salió mal. Bueno, estudié la guerra de Vietnam, que sí, uno lo sabe, la guerra de Vietnam. No, pero no lo sabes. No sabes lo que pasó en el Golfo de Tonkin, las mentiras y el asco de la guerra. Y esa guerra que se veía por televisión, porque había empezado la televisión en los años 60, entonces todas las familias a las 7 de la tarde se ponía a ver televisión y veía... ¿Dónde está el cosito? Ah, no lo veo. Bueno.
se ponía a ver televisión, claro, y salían los atropellos más espantosos cuando, por ejemplo, un policía en Saigón encuentra a alguien del Vietcong, le pone pero se ve un revólver acá y lo mata y sale la sangre para el otro lado. Y miles de cosas que muchos de ustedes se acordarán en lo de My Lai, cuando la nena sale así desnuda. Bueno, todas esas cosas, pero muchas más. Eso despertó una bronca, una reacción en Estados Unidos maravilloso para buscar otra manera de hacer política exterior, pensando que los derechos humanos también tenían que reflejarse en la política exterior de los Estados Unidos. Hay me acuerdo una anécdota de creo que fue senador, que por la información que tenía va a hacer una visita con un montón de gente a Vietnam y le habían dicho dónde había una prisión, va a ver la prisión, tenía un grabador y las cajas, no me acuerdo cómo se llama, pero están creo en la tesis, y le saca, hace una grabación de lo que dicen los prisioneros que estaban en situaciones espantosas, espantosas, y eso después se publicó, no sé si en el New York Times o en el Washington Post, o en alguna de esas cosas, y eso fue toda reacción a nivel de todo Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Bueno, la decisión yo creo que fue buena, porque me reveló algo que acá no se conoce, creo que no tenemos dimensión, no se ha tenido dimensión de lo que significó en Estados Unidos ese gran movimiento, también impulsado por el movimiento de derechos civiles, al que también estudié y al que también escribí, que ya lo publicaré en algún lado, porque vale la pena. Y cuando pasa, o cuando está sucediendo el gobierno de Nixon, también lo estudié y también lo escribí, y también lo voy a ofrecer en algún lado. Nixon era un tricky Nixon, le decían, tricky Rick, Dicky, porque era un mentiroso que tenía que saber todo lo que estaba pasando. Entonces, no sé, me hace acordar a alguien, ¿no? Que también, parece que la derecha siempre hace esas cosas, que tienen que saber lo que pasa en otros lados. Bueno, también escribí el libro de Macri. Nada, se me fue el hilo. Sí, no, Vietnam estaba en el gobierno de Nixon. A Nixon, Spiro Agnew, su vicepresidente, tiene que renunciar por corrupción, lo ponen al Ford que nadie lo votó, y pasa lo de Watergate, porque tenía que saber todo lo que estaba pasando. Watergate es un espanto. Esto puede pasar en cualquier país. La derecha hace esas cosas de borrar, por ejemplo, teléfonos o cosas por el estilo. Bueno, siempre hacen estas cosas. Bueno, y se meten en Watergate, que es donde estaban los demócratas, para saber qué pensaban hacer. Y los fontaneros, que son los plomeros que hacían las filtraciones, salen a la luz, pero era todo algo inmundo, asqueroso, absolutamente contra la ley, y los periodistas del Washington Post lo sacan a la luz y hay una reacción enorme, y Nixon tiene que renunciar, y bueno, sube Ford. Y esa gente, ese movimiento maravilloso, esa fuerza social que había generado en los Estados Unidos en reacción a políticas ajenas al alma de los Estados Unidos, alma entre comillas, empiezan a entrar en política, empiezan a entrar a involucrarse, tenemos que involucrarnos, y se los llama los bebés de Watergate. Nunca habían entrado tantos demócratas al Congreso, tanto como senadores como diputados. Se los llamó los bebés de Watergate y decidieron cambiar la política exterior. Al principio, despacito, hacen enmiendas para cambiar la política exterior. Y se lo dice a Joe Eldridge en un libro, en uno de los, no me acuerdo quién era, que le dice, todas estas enmiendas son porque Kissinger no nos escuchaba, entonces cada vez hacíamos, tiene un mérito todas estas enmiendas y este cambio de política exterior, el mérito es de Kissinger, porque como no nos escuchaban, seguíamos haciendo más y más y más, cada vez más estricta. Y cambiaron la política exterior de los Estados Unidos.
Entonces, todo eso se reflejó en el país. Y las políticas de derechos humanos, es decir, los derechos humanos entraron en Estados Unidos y la gente votó. Suddenly, human rights is chic, dijo una gran persona que estaba en un organismo de derechos humanos, y votaron al gobierno demócrata de Carter. Se dice el gobierno de Carter, pero Carter es un emergente. Supo interpretar el momento, pero ese gobierno fundamentalmente fue de ese activismo. Entonces, ese activismo entró en el gobierno demócrata, sobre todo en el Departamento de Estado, que es quien hace la política exterior. Para lo cual tuve que estudiar, porque no tenía la más remota idea, cómo estaba organizado el gobierno de Estados Unidos, cómo está el ejecutivo, cómo está el legislativo. Para el que está haciendo una tesis, le recomiendo que no dejen sin estudiar, porque si no, no se entiende y no se puede interpretar lo que pasa. Esto fue arduo, porque no hay documentación en castellano, en español, y lo que encontré en inglés, que no es lo mismo que leer en castellano, o en francés. Bueno, me sirvió lo que estudié en Ginebra, porque yo sabía bastante poco inglés, y bueno, lo puedo traducir, me cuesta más hablarlo, pero puedo traducirlo. Bueno, francés sí, en castellano no hay nada de todo esto, se desconoce la importancia de este movimiento, porque las cosas no salen porque si, ay, hoy hay sol, vamos a hacer una política mejor. No es así. Las cosas salen porque hay alguien que se la pone al hombro, o muchos que se la ponen al hombro, y pelean para ver cómo salen. Y eso es el movimiento que yo encontré, cómo todos se ayudan entre todos, y se hablan y se dicen, y hagamos esto. Ahí hay un momento que Joe Eldridge, que es un pastor metodista que había estado en Chile y se tiene que ir con Pinochet, y empieza a hacer bola, que es una cosa muy pequeña, pero con mucho empuje, con muchas ganas, eso va saliendo más, y se ponen a redactar algo mucho más fuerte, pero en la oficina de una ONG, y lo hace uno, le ayuda al otro, y esto es algo colectivo. Estas denuncias son colectivas, no hay un iluminado que sepa todo y que tenga una varita mágica. No, hay gente que la peleó, la luchó, buscó otros. Esto es, creo que, lo que yo aprendí, ya lo había aprendido en mi vida, pero esto es cómo hacemos caminar el mundo o la justicia. Nunca son cosas individuales. Y esto se ve, me parece que en lo que yo encontré y lo que traté de explicar, que es así. No, pasarla para el otro lado mejor. No, está bien. El próximo. No, esta no. Bueno, no, esta todavía no. Bueno, estos son los 2 primeros capítulos de la tesis. Sí, ahora sí, dale. Lo que leí mucho y iba yendo y viniendo para encontrar las lógicas de las cosas, y a veces hay algo que te ilumina lo que estás leyendo. Por lo general, algún dato, algo que decís, uy, acá hay algo que me explica lo que pasa. Voy a dar un ejemplo de lo que yo digo de lo que es un dato. Lo que yo cuento es que, bueno, la política exterior de los Estados Unidos obligó estos cambios de que las ayudas tuvieran que ver con los derechos humanos, que no se podía dar una ayuda tanto militar como social si el país receptor no tenía un respeto por los derechos humanos. Por lo cual se había creado un comité en el Departamento de Estado, por lo cual tenían que revisarse todos los préstamos
o los avales que se daban a los préstamos. Argentina había varios que habían sido rechazados y había uno muy importante que era de Alice Chalmers. No sé cuánto tiempo pasó ya. ¿Por cuánto falta? Digo, porque para cortar o no. Bueno, entonces hay tiempo. Entonces, perdón, vuelvo para atrás. Los bebés de Watergate hicieron unas enmiendas, por lo cual cambió el Departamento de Estado. Entonces tenía que haber una persona en el Departamento de Estado que se encargue de los derechos humanos, un secretario que se encargue de derechos humanos, ya en el gobierno de Ford. Y no solamente eso, esto que dice que el mérito fue de Kissinger porque no los escuchaba, también tenía que haber en las embajadas una persona que se ocupara de derechos humanos. Y así fueron varias las enmiendas que fueron cambiando la estructura y el funcionamiento del Departamento de Estado. Acá mandan a la Argentina a Tex Harris, un amigo que murió hace poco, que una gran persona, que viene para estudiar, dedicarse a otra cosa. Le piden que cambie y dice, bueno, yo cambio y me ocupo de ver la situación de derechos humanos, pero una condición: si todo es secreto, yo no puedo informar, que al ser secreto necesito información, para lo cual tiene que venir las personas que quieren denunciar a la embajada y yo poder entrevistarlos, si no, no me voy a enterar nunca de lo que está pasando. El embajador le acepta, y entonces de 2 a 4 venía gente, y Tex tenía unas tarjetas, iba a Plaza de Mayo, a la Ronda de las Madres, y le repartía las tarjetas a la gente. Imagínense la pobre madre, que alguien de la embajada de Estados Unidos le dio una tarjeta y diga, mire, venga a la embajada porque a ver si podemos hacer algo por sus hijos. La cuestión que Tex recibía 6 u 8 personas por día que le contaban lo que estaba pasando. Y Tex era uno más dentro del movimiento de derechos humanos. Era muy amigo de Emilio Mignone, de Augusto, ¿cómo se llama? No es Pastor, el que es no. El judío. Marshall Mayer, pero muy amigo. Dice que Marshall iba a la embajada, al cuarto, a la oficina donde estaba él, que creo que no tenía ventana, y con unas tazas así de café, como que tengo yo, tomaban brandy y lloraban juntos por lo que estaba pasando. Es una cosa muy, muy conmovedora lo de Tex. Y además Tex tenía otras funciones y responsabilidad dentro de la embajada, que tenía los vínculos con las Fuerzas Armadas, con la Armada, con el Ejército, era por volverse loco, y también recibía a las otras embajadas, siempre los llevaba a tomar a comer, seguramente se lo haría pagar, y tomar algo. Y entonces le contaba, Tex con su ayudante, elaboraban, no había computadora, acuérdense, elaboraban unas fichas donde veían lo que estaba pasando por semana. Ahí tenía la información absolutamente actualizada. Era la mejor información que recibía el Departamento de Estado de cualquier país, y lo ponían como ejemplo. Y también esa información la pasaba a las otras embajadas. Se reunía en un bar, en un restaurante que era caro y tenía comida pésima, por lo cual no había nadie, entonces ellos podían hablar tranquilos, y se los contaba a los otros representantes de las embajadas, o los otros diplomáticos, lo que estaba pasando. Entonces, esa información de Tex llegaba a todo el mundo. No solamente eso, sino la prensa internacional lo iba a ver a Tex. Entonces confiaban mucho más en Tex porque era un yanqui que no tenía ningún hijo desaparecido, que le daba la misma data que tenía la Asamblea Permanente, la cual integro, y que soy secretaria de Internacionales de la Asamblea, y que saludo a los compañeros si están viendo esta tesis, la defensa.
Entonces, lo que hizo Tex fue algo maravilloso, maravilloso, y fue condecorado en Argentina, por suerte, y está en el libro Testimonio de Solidaridad también. A Tex se le costó su carrera, porque cuando vino el gobierno de Reagan, por supuesto que lo degradaron. Después lo condecoraron en Estados Unidos, no sé qué, volvió, pero fue duro para Tex. Y eso le costó lo que hizo en la Argentina. Fue maravilloso. Bueno, lo que le pasó, esto iba por el dato, ahora les paso el dato, ya puesto en contexto. Tex tenía que informar a la comisión Christopher, que era la comisión Christopher era la que evaluaba a quién Estados Unidos le podía dar préstamos o no. Entonces había un préstamo muy importante de una empresa muy grande de Estados Unidos, Allis-Chalmers, que hacía turbinas, que había un pedido de una empresa argentina, Astilleros Argentinos, que pedía $4 millones para hacer turbinas para Yacyretá. Qué bien. Recuerden que en ese momento, a consecuencia de la guerra de Vietnam, Estados Unidos estaba mal económicamente, que se había cambiado el patrón oro, Nixon había dicho que ya los dólares no eran convertibles en oro, con lo cual fue una cosa muy importante, era la crisis del petróleo, y la situación de Estados Unidos era pésima a nivel económico, y había desempleo. Entonces era muy importante estos préstamos porque reactivaban una zona. Bueno, Allis-Chalmers pide el aval para que le den el préstamo de $4 millones para Astilleros Argentinos. Bueno, así las cosas. Tex dijo, bueno, voy a preguntar al Departamento Económico a ver cómo viene la mano con este préstamo. No sabía mucho cómo era. Mira el legajo y un papelito que no habían informado al Departamento de Estado dice que la empresa Astilleros Argentinos era propiedad de la Armada Argentina, es decir, de Macera, cosa que ya Darien se había recontrapeleado con Emilio Macera y le había dicho de todo en la ESMA, de todo le había dicho, y a Videla también le había dicho de todo. Y Videla dice, nunca nadie me habló de semejante manera. Si hubiera sido hombre, le hubiera retado a duelo. Por suerte no fue hombre, no le retó a duelo. Cuando se da cuenta que es Astilleros Argentinos, es la Armada, ese préstamo no podía salir. Entonces había toda una historia ya en la embajada, ya la cosa venía pesada para Tex, porque por supuesto había gente que no era de ese movimiento maravilloso, sino más bien era de otra cosa, más de la derecha. Entonces no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Tex. Además, le pinchaba todos los globos, porque ellos querían que hubiera movimiento en la embajada y con lo que estaba pasando no había ese movimiento. Entonces, bueno, tenía problemas Tex para mandar las cosas. Bueno, habían hecho un arreglo con alguien que había venido, no sé, alguien importante, habían hecho un arreglo para que Tex pudiera mandar las cosas de igual manera. Entonces manda una comunicación en la valija diplomática que salía una vez por semana al Departamento de Estado, a Darien, diciéndole que Astilleros Argentinos era de la Armada. Como había prometido, como tenía que hacer, manda a la valija diplomática y se lo pone al embajador. No lo ve el embajador, sino ve Chaplin, que era el segundo. Cuando el tipo lo ve, dice, esto no puede ser, no lo puede mandar. Lo cual no era así, porque le habían dado, no me acuerdo quién persona importante del Departamento de Estado, había dicho Tex puede mandarlo a un segundo, no a Darien, sino al segundo de Darien y al segundo de la Secretaría de América Latina. Entonces, bueno, le da Chaplin le dice que no, qué sé yo, Tex vuelve a su oficina, se va a la valija diplomática que ya lo estaban sellando y le ruega por favor que que esto tiene que llegar. Bueno, que el tipo con un embole bárbaro lo pone, ¿no? El que estaba haciendo la valija diplomática. Bueno, llegó a Estados Unidos, a Washington, chau, el préstamo de Allis-Chalmers, frustrado totalmente. Pero el préstamo era para Macera. Entonces Macera, que perdía $4 millones con todo lo que significaba,
y con lo que se llevaba pez. Acuérdense que en la dictadura todos se peleaban con todos, ¿eh? Todos querían su quintita. Macera lo odiaba a Videla, bueno, un desastre, ¿no? Así pasó. A Videla le dice, mira, nene, no sé si le dice nene, pero le dijo, acá el préstamo lo queremos nosotros, hace lo que sea, pero el préstamo tiene que estar para nosotros. Dice, lo único que puedo hacer es tiene que venir aceptar que venga la Comisión Interamericana sin condicionamiento. Hace lo que sea, pero que venga. Entonces arreglaron que Videla lo vea a Mondale en Roma, porque se había muerto. Yo justo estaba en Roma en ese momento, cuando se murió Pablo VI y empezó Juan Pablo I. Bueno, en ese momento Videla va hasta a Roma, se ve con Mondale y arreglan que se vean, que se da el crédito y venga la CIDH. Eso se arregla. En ese momento, hago una digresión, los compañeros de Italia, de Roma, habían hecho un globo enorme cuando estaba Videla sobre la plaza de Roma, de San Pedro, dice Videla boya, Videla asesino, torturador. Un enorme globo que se veía de todos lados. Cuando se ve la parte de Italia creo que sale. Es decir, esto es un juego que juega mucha gente, muchos jugadores. Bueno, y así logra Tex que venga la comisión. Pero esta es la fuerza de la gente, no es que vengan por casualidad, es alguien que se lo puso al hombro, alguien que la peleó, alguien que se peleó con Chaplin para que lo dejen poner esto dentro de la valija diplomática. Si no le hubiera importado a Tex, esto no hubiera pasado. Y Tex se jugó y lo hizo, y así como el Tex, muchos, miles de gente, de compañeros, que es lo que quiero mostrar en esta tesis, muchos miles de argentinos, la peleamos y logramos que viniera la CIDH a la Argentina y denunciar lo que estaba pasando acá, denunciar, porque acá se mataba mucha gente de la peor manera y se tiraba al mar y se torturaba y todo lo que ya sabemos. Bueno, el dato es lo que quiero decir, para que lo que conté todo esto de Tex, es para decir que este dato de conocer esto que estaba Macera implicado en este préstamo, si uno no hubiera sabido, pero gracias, si uno no hubiera sabido esto, o al saberlo, te ilumina todo lo que pasó. Digo, por eso es fundamental encontrar un dato que ilumine, porque si no es toda una cosa plana. Y la lectura y el seguir investigando permite esto. A veces es muy difícil. Todo esto de Tex estaba en inglés, en un YouTube complicado, pero si uno quiere lo puede hacer. Bueno, ¿cómo hice todo esto? ¿Qué metodología usé? Primero, yo participé, sé lo que pasó, puedo husmear y decir esto sí, esto no me suena, esto no. Después trabajé en el Consejo Mundial de Iglesias, en distintos lados. Primero como asistente de la última orejón del tarro del servicio lingüístico, pero después estuve con Chuck Harper, que era un yanqui, un pastor yanqui, que se había criado en Brasil. Piensen que estaba la teología de la liberación, eso cambia todo, todo. A ver, en este momento había habido un alza de masas en el mundo, entonces por eso es los Estados Unidos también, por eso todo lo que pasó acá, todo tiene que ver con todo, con esa alza de masas. El Consejo Mundial de Iglesias, a partir de 1975, o antes, a partir del golpe de Chile, tenía una política de ayuda a América Latina muy grande, y Chuck estaba a cargo de una oficina pequeñita, en lo cual estaba mi amiga chilena, Elizabeth, que trabajó muchísimo y ayudó muchísimo. Y bueno, yo conocí muchas cosas a partir de ahí. Una vez me muestra, esto es una anécdota personal, me muestra un informe de Amnesty, me lo muestra el 79, lo miro y estaba mi primo Guillermo. Y ahí supe que se había suicidado.
era todo secreto, nadie sabía nada, pero bueno, fue muy estremecedor. Bueno, y después conozco quienes estuvieron en Italia, entonces puedo hablar con los compañeros de Italia, algunos compañeros de Suiza, estuve en Inglaterra, husmeo por dónde pueden venir las cosas, con Bélgica conocí gente que también estuvo, bueno, y después yo tengo una necesidad de saber qué pasó porque no se sabe. Entonces eso es un motorcito para conocer más cosas, por lo cual, bueno, se hizo un seminario muy importante, Solidaridad Internacional, apenas entré en Cancillería, era un proyecto que yo le había llevado a Jorge Tayana, y junto con otros compañeros, como Enrique Urquiza y otro compañero, ahora no me sale el nombre, promovimos ese seminario que fue muy lindo y pudimos hacer ese libro, y después a Timerman fui y le dije, tenemos que ver si en el exterior no conseguimos los archivos de la represión. Y Timerman se animó, que no era fácil, en Cancillería, y creó la Comisión de Memoria Histórica. Y le pasamos la pelota entre las piernas a todos los diplomáticos. Cuando se dieron cuenta ya estaba hecha la comisión, ya estaba, con la ayuda del CELS, con Valeria. Y ahí revisamos muchísima documentación, yo leí mucha documentación, y me pasé pensando muchos años de todo esto. También participé en el seminario de los 30 años con todos los protagonistas de la visita de la CIDH, o con muchos, y volví a leer unos CD que eran un embole absoluto, porque eran como 5 o 6 CD que no te daba ganas de leerlo, de verlo de ninguna manera. Y dije, no, yo no puedo, como haciendo una tesis doctoral, yo tengo que ver esto, que no te daba ninguna ganas de ver, porque es engorroso. Y cuando los empecé a escuchar, me abrió la cabeza y me dio un montón de data que si no, no lo hubiera tenido. No creo que nadie lo vuelva a leer, a lo mejor ahora. Porque los protagonistas hablaban más de lo que había pasado. Entonces daba otra idea. Eso fue maravilloso. Bueno, y después estuve todos estos años en Cancillería con un montón de actos y de seminarios, y bueno, hicimos con Timerman hicimos una reparación de la mano de obra esclava en Cancillería, que también tendría para escribir. Bueno, y no, eso yo, lo que quiero contar es más de la visita de la CIDH. No, me parece que lo que, bueno, si no entra, no entra, no importa. Quiero contar la visita de la CIDH. Yo considero, y lo que digo durante la tesis, es que la visita de la CIDH fue fundamental para que cambiara, para que hubiera una modificación sustancial, un antes y un después. Déjalo ahí nomás. Eso pasarlo a todo, pasarlo a todo. No, el anterior. La visita de la CIDH fue un antes y un después. Yo no sé si todos saben la teoría de Emilio Mignone y Augusto Conte del paralelismo global. Ambos habían perdido sus hijos, habían secuestrado a sus hijos. Entonces decían, hay una legislación oficial de represión abierta, es decir, todos lo conocemos, pero la represión no pasa por ahí, sino que pasa por los secuestros, por los centros clandestinos, por los vuelos de la muerte, por las torturas. Hay otro nivel de represión, y era como un paralelismo entre una represión y otra. Y en la represión secreta, que la Junta se había dado cuenta que no podía hacer la represión de Chile, porque si no quedaba siendo un paria internacional, tenemos que hacer una represión que no se sepa, por lo cual no tengamos que dar cuenta nosotros. Esto es lo que pensaba, nosotros creemos que pensaba la Junta, por lo que hizo, y dijo,
Emilio y Augusto dicen, nosotros tenemos que lograr que alguien con voz autorizada diga que estas dos represiones son autoría de las Fuerzas Armadas, de la Junta Militar. Es una responsabilidad de la Junta Militar. Y toda la visita de la CIDH estuvo enfocada en conocer esto, en que se pueda decir. Para mí el quinto capítulo es una película, y habría que hacer la película. Son 3 actores que trabajan permanentemente. Está el Movimiento de Derechos Humanos, encabezado por Emilio y Augusto, fundamentalmente por el CELS, por la PDH, por todas las denuncias que la PDH había hecho, que eran más de 5.000 y pico de denuncias, que yo también fui a denunciar, lo de Ángel, en un departamentito de la calle Paraguay. Si la gente iba a denunciar a la PDH, entonces Emilio contó con ese valor de las denuncias, se llevó 500 denuncias que le parecieron las más importantes. Se las metió en la valija y se fue a Estados Unidos, donde vivía su hija. Él había sido funcionario internacional en la OEA, así que conocía cómo funcionaban. Se llevó las 500 denuncias y habló con Vargas Carreño, que ya lo conocía desde Venezuela. Bueno, hay toda una preparación entre Vargas Carreño y Emilio, que se puede leer en el quinto capítulo. No puedo hacer mucho resumen, pero es maravilloso lo que hacen, cómo van jugando para que sea lo más eficiente posible esta visita, cómo estudian concienzudamente lo que está pasando, la legislación argentina, y por otro lado también la Junta Militar también prepara la visita de la CIDH. Encontramos en una desclasificación que hizo Alfredo Forti, cuya madre fue secuestrada cuando estaba entrando un avión, y Alfredo dedicó su vida a investigar estas cosas. Hay una desclasificación Forti muy importante, y ahí hay un informe de la Secretaría de, parece que es de la información, no me acuerdo si es la Secretaría de Seguridad o cuál es, que dicen cómo preparar la visita. Y eso después uno lo encuentra, es decir, todas las declaraciones que hay. Nosotros encontramos después unas películas en Canadá, bueno, eso para otra historia. Hay mucho para escribir de acá. Por ejemplo, hay no sé cuántas declaraciones de fuerzas y de comisiones y de los diarios y de qué sé yo contra la visita, ¿no? Nosotros no tienen por qué venir a investigarnos, la subversión, todo piripipi. Pero están, porque decíamos ayer, en ese libro que tiene tantas cosas, uno lo encuentra, ¿no? Bueno, lean el quinto capítulo y van a ver. Entonces, después llega lo que es fantástico, como esto es de todos, de tanta gente. Cuando es el Canal de Panamá, Torrijos necesitaba que le aprueben el contrato, que le aprueben para que quede como Panamá el canal. Ahí va a hacer cualquier cosa. Entonces le pedían que visitara la CIDH Panamá. Fenómeno, venga. Y entonces Farrer se dio cuenta, Tom Farrer es un comisionado de la CIDH de Estados Unidos, y dice, Torrijos va a aceptar cualquier cosa. Aprovechemos a decirle una serie de cosas, requisitos fundamentales para cualquier visita, y eso ya nos queda como antecedente para que todas las visitas sean iguales. Esto es maravilloso, es decir, cómo uno y otro va empujando para que estas cosas salgan. Entonces, esa era la visita sin condicionamientos, la que había hecho Farrer para Panamá, que después fue para Nicaragua, pues fue para varios. Entonces, bueno, Videla se lo tuvo que comer y aceptar todo lo que decía, ir a las cárceles sin hablar con todo el mundo, todo. Ir a los cementerios, como fue después al cementerio de La Plata, donde estaba enterrado Ángel en ese momento. Se me fue el hilo. Bueno, esto es importante, es decir, esto en la película tiene que estar, lo que hizo Farrer con Panamá, claro, cómo son estos actores que se van moviendo. Y vienen acá y ven por todos lados, entonces
les explican, hable, por ejemplo, ven a un preso, hable para abajo para que no le puedan leer los labios. Bueno, y los compañeros presos lo cuentan a esto. Bueno, y cuando hacen el informe, hacen un preinforme antes de irse y dice que, bueno, que han matado a cantidad de argentinos, o han muerto cantidad de argentinos y argentinas, y que esto no puede ser sino obra de alguien que tenga poder, de la Junta Militar. Y la Junta se quiere matar porque le salió como el traste la visita de la CIDH, porque los deja escrachados, perdón, no es académico, pero los dejan escrachados a la Junta Militar. Y después tienen que hay todo un procedimiento, la CIDH presenta un informe en diciembre a la Junta le dice cosas, y después tiene que pasar por la OEA. La cosa es cómo va a pasar por la OEA. Y hay todo esto está en el 5º capítulo, un va y viene de Cancillería. ¿Qué hacemos ahora? Entonces hay se arma un grupito con una bête noire, un asco, el peor tipo que está en la dictadura de la diplomacia, que es Gabriel Martínez, que se había peleado con todos, al que en la subcomisión de derechos humanos el inglés le dijo que los países que usan el terrorismo de Estado en sus países, o los diplomáticos que usan el terrorismo de Estado en sus países, no lo vengan a traer acá. Así de fuerte fue. Ese fue Gabriel Martínez, al que tengo muchas cosas para escribir y cosas que no se conocen. Muchas. Pero lo diré en otro momento. Para Martín Granowski es esto. Nada. Hacen como un comando. Gabriel Martínez le dice a un diplomático, que es el autor de que yo encuentro ese documento que alguien me pone una vez en Cancillería, que no sé quién fue, me lo pone a las 8 de la noche, lo encuentro al lado de mi escritorio, y es un documento que habla de los derechos humanos en Argentina, hecho por Saracho. Lo obliga a Saracho a estar en esa comisión, y Saracho dice que no. Y Saracho, que yo lo entrevisté y ya estaba por morir, que no entendía un pepino lo que me hablaba, pero una de las cosas, no se entendía, pero yo estaba hecho moco el pobre hombre, me dice que ellos se encontraban en el London, en la calle Florida, con algunos diplomáticos para ver cómo venía la mano después de Cancillería. Y yo mucho no le creí, lo puse entre comillas para ver, y no me estará diciendo un verso para mostrar que era. No, evidentemente el tipo no estaba de acuerdo con la dictadura por las cosas que dice en ese informe que alguien me puso ese día, y por después lo que me dijo, y por el dato que yo encontré en el libro de Ian Guest, que dice que medio que lo destituyó Gabriel Martínez a Saracho. Es decir, ese es otro dato que da luz a ese informe que yo encontré. Ya quién es Saracho. No, Saracho no estaba de acuerdo. Bueno, así las cosas. Matarolo, en esos CD horribles que vi, que me iluminó, dice, que hubo un antes y un después con la visita de la CIDH, y ahí cambió la relación de fuerza. Y hubo 3 cosas en el año 80, que es la visita de la CIDH y el informe aceptado, no sé si aceptado, tiene una palabra especial, por la OEA, que no querían, el director de la OEA era pro-milico, el grupo de trabajo sobre desaparición forzada de personas que se hizo en Naciones Unidas, y que se puso el nombre sobre desaparición forzada de personas porque iba a ser el grupo de trabajo sobre Argentina, y Gabriel Martínez logró, era muy hábil y muy laburador y muy vivo, que en vez de que se llame Grupo sobre Argentina, fuera sobre el Grupo de Trabajo sobre Desaparición de Personas. Eso fue en el 80, y el premio Nobel a Pérez Esquivel. Esas 3 cosas cambian la relación de fuerza. Y lo que después de haber entregado la tesis y todo, me di cuenta que la dictadura argentina fue la que menos duró. Después del 80 entró en su fase final, y como manotón de ahogado tuvo que hacer Malvinas, pero eso fue un manotón de ahogado que le salió pésimo y fue peor, pero la chilena duró mucho más, la brasileña también duró mucho más, y la uruguaya también.
Entonces, nuestra acción de todo esto que yo nombro y que describo en la tesis, tuvo que ver para que venga la CIDH y la CIDH cambiara el rumbo de la dictadura y la dictadura durara menos. Pero eso pudo venir por toda la acción de los argentinos. Y no quiero dejar de decir, no sé cuánto me falta, pero no quiero dejar de decir que nosotros, exiliados pobres, que llegamos con una, yo te nombré, Martín, que llegamos con una valija y lo que nos entraba en la valija, y pobre de toda pobreza y hechos bolsa como estábamos, no podíamos dejar de denunciar, porque cuando denunciábamos nos sentíamos mejor, nos sentíamos personas, nos sentíamos que no nos habían avasallado y que todavía podíamos darle lucha. Y nos constituimos como sujetos políticos. Y esa lucha permanente de tantísimos argentinos en tantísimos lugares, que yo describo algunos de los que grandes compañeros me dieron información cuando vivían en esos lugares, todo eso sirvió para hacer esa campaña que los milicos dijeron campaña anti-argentino, pero que nosotros dijimos la lucha contra la dictadura. Para nosotros fue la lucha contra la dictadura, no la campaña anti-argentina. No era contra Argentina, de ninguna manera. Era la campaña pro-argentina, para que vivamos libres y mejores. Como siempre peleamos nosotros, contra cualquier gobierno de derecha, ¿no? Y la seguimos peleando y la seguiremos peleando. Siempre va a haber gente que la va a pelear. Y si no, hay tantos compañeros que la siguen peleando. Nada más. No sé. Bueno, ¿se escucha bien o un poco bajo? Ah, perfecto. Bueno. Bueno, comenzar agradeciendo al doctorado de la Universidad de Lanús por esta invitación. Un privilegio poder estar acá en esta universidad y poder haber leído tu tesis. Bueno, parte de tu historia también, de nuestra historia, así que muy agradecida a Santiago también. Así que, bueno, comenzar con eso, con palabras de agradecimiento. Bueno, la tesis de María Teresa constituye un aporte para comprender las denuncias internacionales como una estrategia singular de lucha contra el terrorismo de Estado. Uno cuando recibe una tesis mira el índice, es lo primero que ve. Y la verdad que el índice de la tesis de María Teresa invita a la lectura, es un índice atrayente, ¿no? Y eso es el resultado de un trabajo de orden y de jerarquía de temas y de contenidos. Tenés un estilo de escritura que es muy claro y es muy preciso, es una tesis muy amena, muy llevadera. Es un estilo narrativo que es muy ágil, ¿no? Y en la tesis vos lográs exponer tus ideas, tus hipótesis con claridad, y lo que se destaca en la tesis es la calidad descriptiva. Vos decías, bueno, es una película. Yo creo que solo uno puede imaginarse una película cuando hay descripciones potentes, ¿no? Porque hay muchas escenas que se presentan cuando uno lee la tesis, ¿no? Y me parece que también hay una capacidad de orden y de jerarquización de un volumen de datos que la tesis ofrece que es muy importante. Me interesa destacar la estructura de la tesis, el orden de las partes, es decir, cómo están ordenados los capítulos, ¿no? Y me parece que esa estructura es solidaria con el planteo. Estos dos primeros capítulos son claves, ¿no? Sin estos dos primeros capítulos no se podría entender el planteo general de la tesis.
Y por otro lado, esto que vos contaste aquí, que contás en la introducción, que originariamente tu objetivo era dos partes, ¿no? Las denuncias y las respuestas, y después de alguna manera esto que en antropología siempre decimos que el campo, el trabajo de campo, la investigación nos habla, ¿no? Nos impone sus reglas, y bueno, era mucha información y te dedicaste a las denuncias. Bueno, preguntarte, ¿no? Bueno, si te interesa continuar, cómo, esa la dejo como una pregunta. Bueno, y después destacar que, lógicamente, la tesis aborda un tema que es de suma importancia, ¿no? Cómo son las denuncias internacionales frente al terrorismo de Estado, y es un aporte sustantivo al campo de los derechos humanos, a nivel local y a nivel internacional. Si bien autores de este campo han analizado algunos aspectos del tema de la tesis, yo creo que tu tesis arroja luz al papel determinante que tuvieron activistas, funcionarios e instituciones de los Estados Unidos centralmente, ¿no? Y creo que arroja luz ahí un aspecto poco indagado. Me parece que ahí yace su originalidad y su aporte singular. Otra fortaleza de la tesis son las fuentes valiosísimas que contienen, ¿no? Que obtuviste y que construiste, ¿no? Algunas de estas inéditas, otras de propia factura, por tu posición como familiar, como activista en materia de derechos humanos, como trabajadora, como funcionaria, digamos. Y tiene un corpus que es inestimable, ¿no? O sea, es abrumador la cantidad de información que vos presentás en la tesis. Y es presentado en función del argumento que vas desarrollando, ¿no? Y lo que me interesa destacar, que lo mencioné también en el dictamen, es que las fuentes en sí mismas no son valiosas por sí solas, digamos, ¿no? Sino el tratamiento que un investigador o investigadora le puede dar a esas fuentes. Y me parece que es algo que vos lográs en esta tesis. Y esto es un corpus, como decía recién, sumamente extenso, sumamente complejo, ¿no? Organizaciones, instituciones, funcionarios. Esto vos dijiste, me tuve que poner a estudiar esta idea de Estado en Estados Unidos, que funciona de un modo muy distinto, ¿no? Para ver cómo se compone este mapa, ¿no? Me parece que eso implicó un desafío y repito, el trabajo de orden y de jerarquización de la información es sumamente valioso. Y aquí también el mérito de tus directores y del doctorado, ¿no? De ofrecerte seminarios, lecturas, bibliografía, claves interpretativas para poder analizar todo esto que es toda tu vida, ¿no? Toda tu trayectoria. Me parece que ahí también hay algo para señalar. Respecto un poco al aspecto metodológico, bueno, tu posición, ¿no? Tu posición absolutamente singular como familiar, como activista, creo que, bueno, le otorga un valor también muy particular, y es una posición sumamente privilegiada, ¿no? Para obtener información, pero también hay un ejercicio reflexivo, ¿no? De toma de distancia para poder producir conocimiento, y este carácter un poco híbrido de tu posición es ineludible en la lectura de la tesis, y me parece que ahí hay un valor, ¿no? De la capacidad del activista de investigar y de una investigadora de reflexionar sobre el activismo de los derechos humanos del cual es parte. Yo te decía en el dictamen que para mí la tesis tiene como un aspecto de rescate también, ¿no? De esta capacidad de reparar, de unir, de rescatar una historia y de ofrecer un relato ordenado y coherente sobre un proceso singular que fue, en términos militares, la campaña anti-Argentina, en términos de María Teresa, la construcción de un sistema de denuncias contra la dictadura en la esfera internacional. Me parece que ahí hay algo súper interesante en los efectos de la nominación, ¿no? En la capacidad
y en la oposición, ¿no? En este juego de oposiciones, ¿no? De la campaña anti-argentina y esta causa pública que se construye en torno a las denuncias internacionales, hasta esta causa de acción colectiva, podríamos decir, ¿no? Y en este sentido, también pensaba cómo aparece en esta labor, ¿no? de esta acción colectiva de las denuncias, em, todo un set discursivo que es necesario para nominar lo que está pasando, ¿no? Vos en la tesis lo marcas como la dictadura chilena es mucho más difícil de entender desde la esfera internacional que lo que estaba pasando acá, ¿no? Hay conceptos nuevos, se necesitan palabras para nominar algo novedoso y horroroso, una persona desaparecida, un centro clandestino, no una cárcel, digo. Hay todo un dispositivo de conceptos y de palabras que son creadas, ¿no? Y esto se ve en la tesis, me parece, ¿no? A partir de todo el trabajo de los compañeros en el exilio. Y por otro lado, hay algo que aparece todo el tiempo oscilando en la tesis que son estas dimensiones, ¿no? De lo público y lo privado, de lo micro y de lo macro, de lo local, lo global, lo individual y lo colectivo. Y ahí me parece que vos misma también aparecés en esa oscilación, y me parece que lo biográfico aparece en la tesis como un elemento contra importante, ¿no? Y no anecdótico. Contar quién era Tex Harris o Cyrus Baines o Pat Derian. Digo, estas personas que estoy nombrando, esas trayectorias son sumamente significativas y no podríamos entender este proceso sin esas biografías, ¿no? Y me parece que ahí adquiere un sentido súper potente, y cuando vos hablabas recién, bueno, el capítulo 5 es una película, yo creo que toda la tesis es una película, y pensaba eso mientras la leía y mientras escribía el dictamen. Esta escena de Pat Derian con Macera, o sea, es increíble, ¿no? Esa conversación que tienen, esa y, y con Videla, o sea, sí, que la mencionaste en la defensa. Creo que, pero esas escenas tienen esa potencia por cómo la describís vos, porque, digo, está eso, está ahí, ¿no? Esa escritura, esa potencia narrativa. Bueno, la biografía es adecuada, la revisión que haces, y me parece que hay algo que es relevante en la tesis, que tiene que ver con mostrar una trama de relaciones. Vos en tu defensa decías, esto no fue de un individuo aislado, esto es de todos. Me parece que la tesis logra mostrar esa trama de relaciones y las condiciones sociales de posibilidad para que esas denuncias puedan ser audibles, ¿no? Y para que finalmente se concrete la visita de la Corte a nuestro país. Entonces, la tesis en conjunto revela esa red de relaciones sociales que hicieron posible que una serie de hechos por ahí fragmentados pudieran convertirse en denuncias, en causas, en casos, ¿no? Y me parece que ahí la tesis ordena, clasifica y demuestra un conjunto de datos significativos sobre nuestro pasado reciente, y ahí vos lo que lográs es construir un relato que está signado por el dolor, que está signado por el horror, pero también por el valor y por la voluntad, ¿no? En esta reconstrucción de estos activistas. Y también, así como la tesis pendula entre lo público y lo privado, lo local y lo global, también pendula entre la represión y la resistencia, la agresión y la creatividad, el genocidio y el activismo, ¿no? Como te decía, una de las fortalezas es la capacidad descriptiva que tiene este corpus documental maravilloso que construiste, y tu mirada singular de una investigadora que fue testigo de los hechos que está analizando, ¿no? Y vos decías, cuando narrás en la introducción, que la acción de denuncia era en todos los sitios posibles, decís. Cito, todos los ámbitos eran buenos para aplacar el dolor. Y en este sentido, el acto de denunciar y de testimoniar puede entenderse desde una perspectiva de
la reparación. Yo creo que la tesis en su conjunto también es un acto de denuncia, es un acto de reparación. La sentía como un alivio también de que puedas dejar allí toda tu historia interpretada, analizada en este relato potente y ordenado. Como sugerencias a futuro, pensaba en 3 nociones o en 3 categorías que me parecía que por ahí eran interesantes si quería seguir escribiendo. Por un lado, la noción de víctima, ¿no? Que hay como muchos trabajos que vienen trabajando, Sebastián Pereira, María Victoria Pita, Virginia Becchioli, ¿no? Esta idea de que la condición de víctima no es un resultado directo de un acontecimiento, sino que hay una producción social de las víctimas. Y yo creo que, y la condición legitimante de las víctimas, yo creo que es una categoría que por ahí puede ser fructífera. Y sumada a esta, la categoría de testimonio, ¿no? Como artefacto que permitió estructurar estas denuncias. Yo creo que y la tesis lo muestra también como un relato que se fue construyendo en las sucesivas narraciones, ¿no? Yo creo que puede ser una noción que también puede servirte. Y por otro lado, la idea de Estado, ¿no? Me parece que ahí hay algo que también la tesis lo muestra claramente, esta idea del Estado como un ente abstracto, monolítico. Bueno, creo que la tesis muestra claramente las múltiples caras, ¿no? Entre comillas, del Estado y la incidencia que tienen determinados actores, funcionarios, activistas. Y yo te decía que un poco la tesis une lazos, fragmentos, ¿no? Incluso geográficamente distantes, y revela el rol que tuvo este sujeto político clave, como fueron los activistas que denunciaron internacionalmente las violaciones a los derechos humanos, personas de carne y hueso, ¿no? Que se sensibilizaron, que se solidarizaron y que las podemos ver en tu tesis. Yo creo que también eso es muy valioso, ¿no? Biografías, historias que la tesis expone, que son elementos determinantes para comprender por qué y cómo esas personas hicieron lo que hicieron. La tesis une y reúne historias, emociones y biografías que han sido claves para denunciar y demostrar el horror de la dictadura, como tu propia trayectoria vital, quien en esta tesis seguís documentando lo no documentado, o poniendo la voz al silencio y arrojando luz, ¿no? Allí donde la oscuridad parece opacarlo todo, ¿no? Y resistiendo desde múltiples y creativas maneras, y creo que esta tesis también es una de esas formas. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, comparto cada una de las palabras de Soledad, así que no voy a repetir cuestiones que ella ya dijo y que las dijo muy bien, y creo que han sido un aporte para vos para revisar también tu tesis. Vos dijiste, esto es una película. Yo diría, primero es un libro. ¿No? Primero es un libro. Después harán el guión y harán una película. Pero primero creo que esto es algo que tiene que trascender la esfera más reducida, que quizás tiene ese carácter testimonial que vos le das, vos se lo de casa a tus nietos, ¿no? Yo digo, bueno, es como que se va ampliando, ¿no? En distintas capas de socialización tu trabajo. Por supuesto los tuyos, primero que nada, tus compañeras, tus compañeros, los que están allí, ¿no? Mirándote y a los que vos les hablaste en esta exposición. Yo te escuchaba y pensaba que vos hablabas más para todas estas personas que te acompañaron en distintos momentos y que fueron parte de tu vida y de esta trama. Y qué importante que era eso también, ¿no? Que no hablaras solo para el jurado, como hacemos en general en las tesis, ¿no? Que vos le hablaras también a toda esta gente que está tan implicada en todos estos procesos de los que vos das cuenta, de distintas maneras. Entonces digo, bueno, esta es otra parte, que es este ritual, y después viene el libro. El libro lo que hace es trasciende este espacio, que en general las tesis son abordadas por otros estudiantes y compañeras y colegas que están transitando el doctorado y para los cuales es muy importante también tener estos trabajos realizados y realizados bien, como está este,
porque sirven no solo de guía, sino también de estímulo, ¿no? Hay mucho que queda en estos esfuerzos que son hacer la tesis, que uno por ahí los hace un poco en soledad, y que, ¿no? Pero que bueno, que las demás personas que están cursando también esto vean que no solo que es posible, sino que es edificante, que es algo que le hace bien a quien lo hace, le hace bien a la institución a la que pertenece, a sus compañeros y a los que vienen después. Y después viene el libro, porque el libro circula más, sale quizás del ámbito académico, y bueno, y llega a un público más amplio. Entonces, eso es lo primero que querría decir, ¿no? Primero es un libro que tenemos que hacer, que tenés que hacer, y después vendrá la película, que ya veremos. Pero bueno, dicho esto, yo quiero resaltar algunas cosas de la defensa, porque sobre la tesis habló muy bien Soledad, y vos dijiste algunas cosas, ¿no? Una de las cosas que dijiste fue que para vos hacer esta tesis es continuar en formato universitario, así lo llamaste, la lucha contra el mal, ¿eh? Contra este atropello, dijiste después. Pero hay una continuidad en este hacer tuyo que tiene que ver con tu situación personal, pero aunque no hubieras tenido esa tragedia que tuviste, vos igual hubieras sido una luchadora porque ya lo eras antes, ¿no? Lo fuiste después como persona que se sumó a ese movimiento de derechos humanos para hacer las denuncias, y lo seguís siendo hoy, ¿no? O sea, los libros que vos nombraste hacia el pasar, que hiciste últimamente, tienen que ver con la realidad actual, ¿no? Entonces digo, ahí hay una cuestión, vos dijiste también, nosotros nos constituimos como sujetos políticos en el marco de estas denuncias. Y yo pensaba ahí todo un proceso muy interesante del cual vos das cuenta en la tesis y que reafirmaste ahora. Ustedes eran sujetos políticos revolucionarios, luego pasaron a la clandestinidad y se volvieron a reconstituir desde otro lugar como sujetos políticos que bregaban por lo mismo en este sentido, ¿no? Por la construcción de una vida en común posible para las mayorías, ¿no? Por decirlo de manera un poco simple y lineal. Pero cuando vos hablás de la campaña anti-Argentina, que lo ponés allí entrecomillado en tu tesis, y vos dijiste acá, nosotros no era una campaña contra la Argentina, sino por la Argentina, eso era antes, fue durante las denuncias y sigue siendo hoy, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí el énfasis que vos ponés en el carácter colectivo, en las personas que se juegan y que se pueden jugar por el carácter colectivo de estos recorridos, de estas luchas que son de muy largo aliento, ¿no? Llegan hasta la actualidad y van a seguir, seguramente van a seguir. Pero me parece que son como cuestiones que están como señaladas en tu tesis, que vos reafirmaste en tu exposición, y que vale la pena ponerlas en este contexto académico, como dice, en formato universitario, diría Tete, ¿no? Porque, y a mí me parece que hay un mérito de la institución y que está bueno resaltar, que estos cruces entre dimensiones más testimoniales, pero también reflexivas, como marcaba Soledad, analíticas, que nos permiten, no solo a vos, a tus nietos y a tus compañeros, sino a todas las personas más o menos implicadas de este país y de otros países, quizás cuando vos mirás toda esta reconstrucción de estos movimientos de derechos humanos en Estados Unidos, también estés abriendo un campo para otras personas que vos ni te imaginás, ¿no? Para otras lecturas que ni soñás que pueden estar haciéndose. Lógico, ¿no? Y por ahí no era ni tu intención, pero esto pasa, y pasa porque hay unas instituciones y unas personas de la academia que a veces están denostadas, ¿no? Pero que acompañan, que generan los espacios, el director, bueno, tu codirector, todas estas personas que vienen de este otro ámbito, a veces más difícil, ¿no? Más difícil de procesar para públicos más amplios, pero que generan los espacios para que estas cuestiones puedan nacer, diría yo, ¿no? Puedan ser paridas, usando una metáfora un poco tremenda, pero que me parece que tiene que ver con esto, que son espacios que se están gestando, que no son tradicionales de la academia, que una universidad como esta, un doctorado como este, las personas que te acompañaron, generaron las condiciones para que esto empiece a pasar también en la academia, ¿no? En la academia no es que no se producen testimonios, se producen y se analizan, pero los testimoniantes son unos y los que analizan son otros. Entonces, la posibilidad de articular estas cuestiones y de volverlas conocimiento, ¿no? De transformarlas en conocimiento, un conocimiento colectivo, un conocimiento que te trasciende a vos, a tu familia, a tu historia, y que inclusive trasciende a nuestro país, porque es sobre nuestro país, pero va a servir para mucha gente más, me parece que es algo a destacar, ¿no?
que me parece que no lo tenemos que dejar pasar. Y la última cosita que quisiera decir es que yo te decía ahí en la devolución que para mí era un hermoso texto que articulaba la historia con la crónica y el testimonio, ¿no? Como que era un género literario, no sé cómo decirlo, un género de escritura que está en el cruce de esta historia. No es una historia en términos estrictamente clásicos, no es un testimonio en términos estrictamente clásicos, ni una crónica, pero tiene un poco de cada cosa. Y hay algo de creatividad en esa textura, en esa hechura, digamos, de escrituraria que hiciste. Por eso yo veo un libro acá también. Y ahí yo quiero decir una cosita nomás sobre el tema de la historia. A mí me parece muy valioso que vos hayas traído estos dos conceptos de solidaridad ética y de paralelismo global, porque son conceptos históricos propios del periodo, ¿no? Viste que los historiadores siempre estaban con la cosa del anacronismo, no hacer anacronismo. Bueno, vos si algo no hiciste fue eso. Vos recuperaste los conceptos teóricos del periodo y la idea sería quizás en el libro o después o en tus postdoc, no sé, ver cómo pones a jugar también conceptualmente, ¿no? Estas elaboraciones que todavía nos siguen diciendo cosas, que no es cierto que hay que subirse a la última moda teórica y repetir lo que dice el autor vigente, sino que uno puede recuperar estos conceptos porque dan cuenta de una trama de sentidos que se constituyó precisamente en el marco de un proceso específico. ¿Y qué podemos leer hoy a partir de estos lentes, que no son los de hoy, son los de otra época, pero que por ahí nos dicen mucho de por qué estamos como estamos y cómo podemos seguir, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay algo valioso, que hayas podido recuperar conceptualmente estas categorías que quizás no son las que actualmente se utilizan para pensar el periodo, ¿no? Así que bueno, básicamente felicitarte y agradecerte la posibilidad de estar acá, de participar de este ritual y de haber leído tu tesis. Genial, ¿eh? Yo me sumo, en primer lugar me sumo a esto, a las felicitaciones que las colegas y que en los dictámenes, los tres de hecho hemos ya formulado a vos, a TT, y también al director, a Santiago, y al codirector, a Daniel. Felicitar y celebrar, este ritual en parte tiene esto, ¿no? De celebrar la culminación, la obra bien hecha y terminada. Y cuando pienso en esto de celebración y también las felicitaciones, alcance de ser feliz, es también medio complejo, porque los hechos que motivan esto, las propias luchas y la propia producción de este conocimiento implican dolor, sería todo lo contrario, digamos, de felicidad. No obstante, hay un punto de alegría compartida. Digo, en este caso decir, estoy muy contento de participar de este tribunal, de haber formado parte de este doctorado que posibilitó la concreción de este muy valioso producto, y también de haberlo leído. Digo, aprendí mucho. Lo primero es decir, al leer esta tesis, digo, esto no es poco, y no es habitual tampoco en los productos académicos, aprendí mucho en la lectura de esta tesis, sobre lo que informa, sobre esta compleja relación entre lo objetivo y lo subjetivo, pero también en cómo. Y me parece que en esta tesis está muy vinculada la metodología y lo que se produce, ¿no? Lo concretamente informa en materia historiográfica, antropológica, etc. Poner en valor, en esa metodología, poner en valor los archivos, los testimonios, con la interpretación, y sobre todo esto porque aparece tu experiencia personal en todos estos momentos, en el momento actual de redactarlo, pero desde que están ocurriendo estos hechos, ¿no? Cruzan estas historias. Y lo hace de manera muy eficaz, muy eficaz. Pensaba cuando venía acá, porque me llamó por otro tema, otra persona, que se cumplían justo 50 años de esas conferencias que dictó Foucault en Río de Janeiro, se llamaba La verdad y las formas jurídicas. Y cuando pensé esto, yo digo, tenía que integrar acá como el tribunal la pata jurídica, si se quiere, de esto, y decir, qué valioso es este trabajo también para los juristas. Y sobre todo para esto que es central para la historia argentina y para el presente argentino, que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, pero la verdad con B mayúscula, la verdad ontológica. Acá me pongo cero Foucaultiano, al contrario, la verdad de verdad, lo que efectivamente sufrieron, testimoniaron, y contás con este cruce, ¿no? De subjetividades, no solo la tuya, de equipos y de las personas que son entrevistadas y son actores principales de esta tesis. La forma jurídica de presentar la verdad como clave de lo que tiene que ver con el éxito de este trabajo, que es ordenar, clarificar, transmitir eficazmente y por lo tanto tener legitimidad para imponer esa verdad. Para decir esto es
esto fue verdad y esto es objetivamente verdad. Algunas cosas de estas mencionaba en el dictamen y básicamente me sumo a lo que dije, pero a lo que dijeron las compañeras, en torno a la importancia de cómo se presentan tus hallazgos y estas informaciones para llegar a ese capítulo central. Vos misma lo mencionaste hoy como central de la tesis, que es el de la visita en primer lugar y después el informe de la Comisión Interamericana, que tiene una forma jurídica. Y una forma jurídica que se puede explicar por todo lo que mencionaste anteriormente, pero especialmente por lo que da título a la tesis, que son las denuncias. Como las que fueron víctimas, los que presentan en una forma jurídica, que es la forma de una demanda, una forma de la denuncia. Y que al hacerlo lo hacen en forma especialmente clara e indubitable, como prueba, podemos decir, en términos jurídicos. Y que esto, y eran las cosas que sugería, y que también en este caso me sumo a lo que señalaban, como decir, para pensarlo más allá de lo que me parece que sigue siendo central del trabajo, que es visita, informe y la importancia que tuvo para acabar con la dictadura, pero yo creo que más allá de esto, y por eso digo, porque sigue siendo importante para el presente, no solo como producto académico para juristas, sino para la práctica jurídica. La importancia que tuvo ese formato, el de las denuncias, y después el del informe, de la visita y del informe de la comisión, la importancia que tuvo en la especificidad de la transición argentina. Esto que ya, ahora sí que hay películas, ¿no? Bueno, la gran tarea de la CONADEP, y el informe Nunca Más, el juicio a la dictadura, acá estoy hablando de la película, y los juicios que estamos aún hoy presenciando. La importancia de presentar claramente esas pruebas, de hacerlo en forma ordenada, de hacerlo de tal manera que digo, tendría que enseñar no solo para ese proceso, sino para las formas jurídicas en general, que a veces hace más bien lo contrario. Decir cosas muy complicadas, muy difíciles, y decirlas claramente, que todas la entiendan, que todas puedan aceptar el valor, otra vez de verdad, con B mayúscula. Digo, esto es muy importante para las formas jurídicas, pero también pensaba para los formatos académicos y periodísticos, ya que tenemos también acá, digo, esta importancia de investigar, de inquirir, de la Inquisición, de inquirir, de sacar ese jugo a esa verdad y después transmitirla bien, transmitirla claramente. Digo, pensando en esto de lo académico, que a veces dice cosas muy sencillas, pero lo dice en forma complicada para decir, bueno, todo lo contrario, la virtud de esta tesis es que todo lo contrario, y la virtud de la buena investigación judicial o jurídica o periodística es decir cosas complejas, pero decirlas muy claramente, empatizando, ¿no? Transmitiendo esta cercanía con esas fuentes. Esto lo logran muy claramente y por eso me sumo, insisto, a las felicitaciones. En este caso, puntualmente como miembro del jurado, pero también como miembro del doctorado. Estamos muy contentos, creo que somos muchos y muchas las que estamos contentos con esta salvedad que señalé al principio. Ahora, si querés, tenés 10 minutos para contestar lo que quieras, en general. Yo lo que quisiera decir que nada, primero yo recuerdo en el recordatorio pongo a la Fuerza Social Rebelde, concepto de Inés Izaguirre, y pongo muchos nombres de compañeros que conocí, que seguramente o los cremaron, o los quemaron, o los tiraron por los aviones, o lo que sea, que fueron compañeros que dieron todo, ni por un sueldo, ni por un puesto, ni por nada de lo que se hace ahora, y que procuraron cambiar el país, y creo que todavía no se llega la Argentina no llega a aquilatar el valor de toda esa generación que los marinos decían, estamos tirando una generación al mar. Creo que todavía la Argentina no le bajó la ficha de lo que fue esa generación que perdimos, que mataron. Gente maravillosa, preparadísima, inteligente, con valor. Bueno, ahí están todos. Norberto Haberl, por ejemplo, maravilloso. Pero también quiero contar, esto es, no sé si tiene que ver con la tesis, obviamente. Yo nombro mucho a Joe Eldridge en la tesis, que era el pastor metodista que ya lo mencioné, pero Chichela, mi amiga, la mujer de Juan Méndez, que ellos me salvaron la vida. Chichela, cuando en octubre del 76
6, que la cosa venía pésima porque había caído la columna, no la columna, sino el área federal de Montoneros y había habido un desbande espantoso. Y cayó mi amiga que conocía mi casa, yo vivía por acá cerca, yo seguía militando, yo no quería militar más porque quería ir a ver a Ángel a la cárcel, entonces dejaba de militar. Y cayó mi amiga y ahí me tuve que levantar y volví a la casa de mis viejos, que había sido allanada, y Chichela me dijo, te tenés que ir. Bueno, ahí me salvó porque me fui a la casa de mi hermana y mi cuñado en Misiones, me fui 2 meses. Bueno, esa es Chichela, y después me sacaron del país cuando me mandaron los pasajes por Amnesty. Bueno, es mi amiga de toda la vida. Y Chichela, que vive en Estados Unidos, le llevó a Joe Eldridge, yo le mando la tesis, le imprime, se la lleva a Joe Eldridge de Wola. Joe está con un cáncer terminal, y le lleva la tesis, y al día siguiente Joe me escribe, Chichela tuvo la amabilidad de enviar tu tesis. Bueno, lo traduzco, no lo digo en inglés. Me llevó un viaje de recuerdos y sentimientos. No dejaste piedra sin remover. Me atrapó totalmente tu magistral investigación sobre todos los acontecimientos y personas vinculadas con la guerra sucia, tanto las buenas como las malas personas. Es un documento extraordinario y me sentí conmovido y honrado con la dedicatoria. Está dedicado a él y en su nombre a toda esa fuerza social rebelde, esa fuerza social de Estados Unidos. Conmovido porque no creía merecer tal reconocimiento, y tenés que felicitarte por tu excelente trabajo. Es la historia más minuciosa de ese periodo que jamás haya leído. Un saludo con afecto, solidaridad y agradecimiento. Y después me volvió a escribir y me dice que, no sé si lo tengo traducido, bueno, que se reunieron con el embajador chileno, no sé ahora con lo que está pasando, para conmemorar los 50 aniversarios. Caí en la cuenta que esa conmemoración debía incluir también a la Argentina, porque ya había comenzado la represión. Lo único que lamento es que no haya una historia exhaustiva de los demás países del Cono Sur similar a la que hiciste de la Argentina. No solo has hecho una enorme contribución a la historia, la de la Guerra Sucia, sino que también has inspirado a otros a considerar sus propias historias dentro del marco que tan acertadamente has presentado. Bueno, también me alegro de la amistad y solidaridad porque yo los llevé a Tucumán. Una vez más, mi más sincero agradecimiento por tu labor, y ojalá que esta historia nunca sea olvidada. Si una persona que está con un cáncer terminal puede haberse dado cuenta que toda su vida valió la pena todo lo que hizo, yo creo que ya con eso me siento totalmente cumplida. Nada más. Bien, ahora siguiendo con el ritual, deberíamos retirarnos para deliberar, pero previamente, si el director quiere agregar algunas palabras. No, yo la conocí a Teté por los documentos, no te conocí en persona cuando hice la investigación sobre los pabellones de la muerte, y la verdad que fue una casualidad que termine siendo tu director, pero que también tuvo que ver mucho con tu generosidad, Teté. Yo te agradezco que hayas aceptado que yo sea tu director. Creo que lo que decís es tal cual, ¿no? Si nuestra dictadura duró menos que en otros países, tuvo que ver con una lucha extraordinaria y con personas extraordinarias, y creo que vos sos una persona extraordinaria, así que, bueno, yo les contaba, recién estábamos charlando, fue fácil dirigirte en algún sentido, porque mandaste un borrador y a los 6 meses mandaste la tesis terminada y hiciste un trabajo bárbaro que fue mérito tuyo, todo lo que fuiste aprendiendo sobre cómo dar ese formato académico, pero sin perder todas las notas al pie sobre tu biografía y articulando el análisis con la biografía y con el género, entre la crónica y el testimonio, todo mérito tuyo. Así que, nada, felicitarte, y me alegra mucho que el resultado sea tan bueno y tan elogiado, porque bueno, te lo mereces, porque laburaste un montón y en tiempos difíciles, porque lo hiciste en pandemia.
y no con una beca de CONICET de 5 años, sino con una beca de 3. Así que eso tiene un mérito mucho mayor. Así que yo, todas felicitaciones y todo lo que te dijeron es muy merecido. Eso no lo... Sí, también. Santiago investigó los pabellones de la muerte, la unidad 9, y encontró un documento del coronel que lo sacaba Ángel de la cárcel. A ese coronel, con el documento de Santiago, le hicimos juicio, lo único que está en domiciliaria. Y hay el 82% de los genocidas están en domiciliaria. Eso es una pendiente, una tarea pendiente. Muy bien. Bueno, ahora sí, hacemos una sesión no pública, así que nos quedamos nosotros tres, se queda así Joaquín para ayudarnos. O sea, hay que... bueno, lo que les proponemos a los que están de público, efectivamente desde fuera, es que o bien se desconecta o nosotros lo hacemos, Joaquín. Por eso, o silenciamos todo y no solo silenciamos, sino también quitamos el video y les avisamos cuando volvemos. Tendré que esperar ese tiempo de deliberación y de redacción del informe, que calculo que no será extensísimo, pero bueno, lleva un tiempito. Más o menos les avisamos cuando volvemos a sesionar públicamente. Gracias por estar ahí a todos y todas los que vimos, muchos amigos, gente de las cortes, del doctorado. Y bueno, muchísimas gracias por estar de público. Intenten estar después porque es el momento ya concretamente de la celebración, así que sí, los invitamos brevemente. ¿Está la gente ahí? Pobre gente, le sacaste lo que pueden decir ahora, Tete. Ya está. Espera un poco, Juanjo, para... Bien, comenzamos entonces con la sesión pública para terminar este maravilloso ritual de defensa de tesis. Y voy a leer el dictamen final, la sentencia, según la doctoranda del tribunal. En Lanús, 9 de mayo de 2023, en el marco del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, estando presentes las juradas doctora Laura Mombelo y doctora Soledad Gesteira y el jurado doctor Ignacio Anitua, procedemos a leer el dictamen sobre la defensa de la tesis Las denuncias internacionales como estrategia de lucha ante el terrorismo de Estado, resultado de la investigación desarrollada por la doctoranda María Teresa Piñero, con la dirección del doctor Santiago Garaño y con la codirección del doctor Daniel Rafecas. La temática es altamente relevante, en tanto se trata de una parte sustantiva de la historia sobre la que se construyó el proceso democrático posterior. Especialmente en estos tiempos de negacionismos y banalizaciones, resulta más urgente que nunca recuperar las memorias de la organización colectiva, documentarlas y sistematizarlas tal como se hace en esta tesis. La tesis tiene una problemática y objetivos claramente definidos. La argumentación se sostiene en el análisis pormenorizado de fuentes diversas y en un nutrido corpus documental que permiten a su autora ratificar de manera convincente muchas de las aseveraciones que presentan tanto protagonista de los hechos. También es preciso señalar que otra de las fortalezas de la tesis la constituyen las valiosísimas fuentes que ha obtenido y construido la tesista, algunas inéditas, otras de propia factura por su posición como familiar y activista en materia de derechos humanos. La tesis contiene un estimable corpus que es analizado y tratado de manera adecuada en función del argumento que la tesista va desarrollando a lo largo de la tesis. Respecto a los aspectos metodológicos, una de las particularidades de la tesis es la posición de la tesista, singular en tanto es familiar, activista e investigadora. Esta posición en el campo de análisis es privilegiada para la obtención de información,
pero también representa un ejercicio reflexivo de toma de distancia necesario para la producción del conocimiento. El trabajo es claro en sus objetivos y alcances y está muy bien estructurado. Desde el índice deja en claro que se organiza en una introducción que anticipa el desarrollo, así como la intrahistoria y la metodología de la investigación. La revisión bibliográfica realizada es pertinente respecto del tema de la tesis y complementa y permite tanto una adecuada contextualización histórica como reflexión política desde el presente de las circunstancias y luchas que se describen. La presentación oral mostró consistencia respecto del texto escrito, y en ambas instancias se manifestó el intenso compromiso desarrollado en todo el proceso de trabajo. Dio respuesta a las preguntas e incorporó comentarios incluidos en los dictámenes de evaluación, por lo que pudo dialogar con las recomendaciones y sugerencias del jurado. Por todo lo expuesto, se le otorga la calificación, vamos a la parte dispositiva, por todo lo expuesto, se le otorga la calificación máxima de 10, sobresaliente y con recomendación de publicación. Felicitaciones. La verdad que no sé qué decir. Agradezco a todos, que todos ayudaron y bueno, que vamos a seguir dando batalla, como dijeron, como dijo Laura, porque esto es una lucha contra el mal, que cada momento se plantea de una manera diferente. Y quiero rendir homenaje a tantos, como lo dije antes, a tantos que no están y que han tenido tanto valor. Y a Ángel, que no está, y que ya no están más para nada. Y que bueno, que hoy hubiera hecho algo similar o hubiera hecho mucho más que lo que yo pude hacer. Pero para mis nietos y mis hijos es su legado esto. Que ellos hagan lo que puedan. Y gracias a todos. Bien, vuelvo a agradecer la presencia, no presencia, digamos, la presencia virtual del público que sé que nos escucha incluso desde del continente, el norte de nuestro continente. Y bueno, espero que pronto puedan también leer la tesis o ese producto que acá se recomendó de libro, en ese formato. Nada más, cerramos acá entonces. Sí, bueno, después le pasamos los comentarios acá a la doctora.